Vale, pues comienza mi carrera para la guerra civil, ¿vale? Lo primero, vamos con las fases. Vamos a explicar cómo se desarrolló la guerra civil. Vamos a poner tres fases, ¿vale? En el epígrafe, cuando lo veáis, vais a ver que está organizado en estas tres fases a la hora de explicar cómo ocurrió, cómo se desarrolló. Julio de 1936, marzo de 1937, os he puesto aquí el número del mes. Lo que va a haber es un avance de los sublevados. Ya sabemos que los sublevados han tenido éxito en ciertas zonas de España, en ciertas zonas de España no ha triunfado esa sublevación y se han mantenido fieles a la República. Lo que va a haber es un avance desde el sur, desde Cádiz hacia Madrid, pero van a fracasar en intentar conquistar Madrid. Si este es en julio del 36, para noviembre del 36 va a quedar así. Madrid no va a conseguir ser conquistada pese al avance, fijaros en todo este avance que ha habido en Andalucía y en Extremadura, ¿vale? Pese a ese avance, Madrid se mantiene. Esa es la primera fase. Luego, abril del 37, noviembre del 38. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues lo que tenemos es un avance hacia el norte, este norte de España y hacia el Mediterráneo a través de Castellón, pues se va a tomar, ¿vale? Siguiente zona en caer va a ser el norte de España, el norte industrial. Asturias era la zona que más fuerza tenía el movimiento obrero en España junto a Cataluña y se va a dividir la República en dos. De manera que va a quedar un trozo que une Madrid con Valencia, en Valencia era donde estaba el gobierno, y Cataluña. ¿Y qué va a pasar en la tercera fase? Bueno, pues la tercera fase de diciembre del 38 a marzo del 39, primero cae Cataluña y luego cae Madrid. ¿Vale? Esas son las tres fases. Así que vamos explicándolas poco a poco. Bueno, lo primero de todo, ¿cuál era el plan que tenían los sublevados? Los sublevados tenían el plan de que se consiguiera conquistar o tomar el poder por parte de los sublevados de la mayor parte posible de la península, de manera que se pudiera hacer una envolvente sobre Madrid. Al final, el golpe de Estado tenemos que tener en cuenta que no, buscaba una guerra civil. Se evolucionó de una manera en la que se enquista y termina en guerra civil. Pero el plan de Mola era este. Recordad que Mola es el que llamaban el director, era el que había organizado la sublevación. Bueno, pues ir todos hacia Madrid a la vez para poder forzar a que el gobierno del Frente Popular deje de existir y luego ya veremos qué se hace con la República, ¿no? Probablemente ellos lo que planteaban era que hubiera un directorio militar, un gobierno de una junta militar de generales que reencauzara a la República hacia un modelo más autoritario. Bueno, pues eso fracasa, pero fracasa en cierta medida, porque el golpe va tanto a triunfar en ciertos sitios como a fracasar en otros. Bueno, pues desarrollo inicial. El ejército de África recibe a Franco, ¿no? Con la financiación de un banquero que se llamaba Juan March, consigue Franco que le lleven en avión desde Canarias hasta el norte de África para conseguir poner de su lado al ejército africano, que es el que tenía experiencia militar, era el que realmente estaba curtido en batalla y era la clave para vencer la guerra civil. Pero les tienes en Marruecos, tienen que cruzar a la península ibérica y el ejército sublevado no tenía la superioridad de la flota. De lo que es la marina, los barcos no tenían superioridad ni mucho menos los sublevados. La marina sobre todo se había quedado del bando republicano. Con lo cual, lo lógico hubiera sido que se hubiera puesto toda la presión y toda la fuerza por parte de la República en evitar que ese ejército de Marruecos llegara a la península, ¿no? Frenar que puedan cruzar el estrecho, pero los sublevados van a tener el apoyo de la flota y de la aviación nazi y fascista italiana. Lo que va a servir, va a ser la clave probablemente de que gane la guerra civil. Que los nazis y los italianos fascistas van a apoyar que el ejército de Marruecos pueda cruzar el estrecho. Hay gente que valora que el mayor error de la guerra civil por parte de la Segunda República ocurrió aquí. Porque hubo un momento en el que se decidió que parte de esa flota de la Segunda República, vamos, de la República, fiel a la República, fuera a defender el norte de España. Con lo cual se dividió la fuerza y haciendo que fuera más fácil que terminaran de cruzar todos los ejércitos de Marruecos. Hay quien dice que eso fue el gran error que condenó a la República a fracasar. Bueno, ¿a dónde se dirige ese ejército de África que acaba de cruzar el estrecho? Pues se dirige hacia las zonas sublevadas que están controladas por un general bastante importante, que si os aprendéis el nombre estaría muy bien, que es Queipo de Llano. Queipo de Llano era una personalidad bastante fuerte, en cierta medida rivalizaba con Franco en ser uno de las cabezas de los sublevados, ¿vale? Franco competía con Queipo de Llano con Franco en ver quién tenía más predominancia dentro de los generales sublevados. Queipo de Llano controlaba Andalucía, pero controlaba dos ciudades, Sevilla y Córdoba. Sevilla y Córdoba. Bueno, pues el ejército de Marruecos va hacia allí.
va hacia Sevilla. ¿Hacia dónde van a ir después? Pues hacia Madrid. Bueno, Madrid tenía que haber sido atacada también por Mola. Lo hemos visto antes en el plan que os he enseñado, ¿no? Como los diferentes ejércitos de España todos iban a converger en Madrid. Bueno, Mola va a fracasar en su intento de dirigirse desde Navarra, bueno, desde la zona norte, digamos Aragón, Castilla y León, hacia Madrid. ¿Y dónde va a fracasar? Pues en una batalla que se llama la batalla de Guadarrama. La batalla de Guadarrama va a ser el freno que consiguen poner los milicianos. Y cuando digo miliciano, recordad que un miliciano no es un soldado profesional, ¿vale? Son gente que coge las armas porque decide luchar por lo que ellos creen, ¿no? Bueno, pues los milicianos van a ir desde Madrid, va a haber varias columnas que van a ir directas hacia Guadarrama para frenar el que Mola pueda llegar a Madrid. Y lo consiguen, ¿vale? Frenan el avance de Mola desde Navarra y desde Castilla y León hacia Madrid. Bueno, en Navarra hay que valorar que si el golpe, si los sublevados consiguen tomar Navarra, es en gran medida por el apoyo de los carlistas. Acordaos que los carlistas tenían un grupo paramilitar que son los requetés, que vimos una foto de que estaban ahí con un montón de cruces, que van a apoyar en la sublevación y eso va a hacer que en Navarra sí que triunfe la sublevación. Bueno, pero lo que nos queda es que ese intento de ir hacia Madrid fracasa, batalla de Guadarrama. Estamos todavía en el 36. Y ahora, ¿qué nos queda? Bueno, pues nos queda hablar de Franco. Franco ha llegado con su ejército de Marruecos a Andalucía y se va a dirigir hacia Extremadura. Toman Extremadura y ¿cuál era el siguiente paso? Pues ir de Extremadura hacia Madrid. Bueno, al final de verano del 36 la República controla dos zonas incomunicadas, que son el norte de España y luego lo que sería la Franja del Levante con Madrid. Porque ha triunfado en Castilla y León, en Navarra, en partes de Aragón y en Extremadura ha triunfado ya la sublevación, ¿vale? Esta es la situación que tenemos ahora mismo. Ha quedado claro, ¿no? Vale, pues ahora, Franco, ¿qué papel va a tomar? Antes de, no leáis aquí, ¿vale? Leed aquí directamente. El objetivo de Franco era ir desde Extremadura hacia Madrid, pero se va a entretener por el camino. No sé si habéis visto una película que se llama Mientras dure la guerra. Está muy bien, muy bien, muy bien. Es muy interesante para entender cómo fue el inicio de la guerra civil en España. Habla sobre Unamuno. Bueno, pues en esa película se muestra cómo Franco se estaba dirigiendo hacia Madrid, pero escucha noticias sobre el Alcázar de Toledo. El Alcázar de Toledo es un monumento espectacular, ¿vale? Es una fortaleza que hay en Toledo, en la cual los sublevados se habían mantenido bajo asedio de los republicanos durante bastantes semanas. Los sublevados en Toledo no habrían conseguido triunfar. Los sublevados habían levantado, ¿no? Habían dicho, nosotros no aceptamos la república, queremos que Toledo apoye la sublevación, pero son sometidos por los que sí que son fieles a la república. Y esos sublevados se habían escondido, o se habían fortalecido en el Alcázar y estaban bajo asedio. El Alcázar es un edificio fácil de defender porque es una fortaleza y estaban constantemente siendo atacados por los fieles a la república. Pero ellos aguantaban, no les habían conseguido derrotar a esos sublevados. Bueno, pues Franco, en vez de dirigirse hacia Madrid con su ejército, que probablemente habría vencido, decide desviarse e irse hacia Toledo. Está yendo hacia Madrid, se desvía y va a Toledo para, para apoyar a esos sublevados del Alcázar de Toledo, ¿vale? Decide liberar a los sublevados que estaban aguantando asediados en Toledo. Bueno, Alcázar terminó totalmente destruido porque al final estaba siendo asediado, estaban tirándole bombas. Franco toma Toledo y esto va a quedar como un mito, ¿vale? Va a ser un mito dentro de la guerra civil. Los héroes del Alcázar, gente que ha estado 70 días bajo asedio por la causa de Franco, ¿no? En realidad ellos no era, en ese momento no era la causa de Franco, porque estamos todavía en el 36. Pero después se va a recordar así, ¿vale? Están mitificando esa figura. Esta foto que tenéis aquí es Himmler, que era una de las manos derechas de Hitler, visitando el Alcázar de Toledo en 1940, ¿vale? Los restos que quedaban. Bueno, Franco para el 1 de octubre, y estamos muy pronto todavía en la guerra civil, va a ser proclamado generalísimo de los ejércitos sublevados, van a elegirle como cabeza de los sublevados, como el que va a mandar dentro de esos generales, y jefe del Estado. Al final lo que vemos es que ya desde el 1 de octubre le han elegido a él, porque ya sabéis que dentro del ejército, en el ejército hay una jerarquía muy marcada siempre, porque es necesario en las guerras. Si no tienes una jerarquía, es muy fácil que
que los ejércitos se indisciplinen, ¿no? No sigan unas mismas órdenes. En el ejército la disciplina es fundamental. Entonces, dentro de esa forma de pensar en la forma de gobernar o de dirigir, pues ellos eligen a una cabeza, ¿no? Al que mande. Y eligieron a Franco. La película de Mientras dure la guerra está muy bien porque lo que muestra con el nombre mismo es que a Franco le nombraron como generalísimo mientras dure la guerra. Lo que pasa es que dentro de la propaganda del franquismo se va a dar por hecho que la guerra nunca había acabado. Porque la guerra había sido una cruzada en defensa del catolicismo y frente a los rojos y los masones. Y eso nunca va a acabar, ¿no? Entonces Franco se va a mantener pese a que la guerra haya terminado. Bueno, aún así, lo del desarrollo político de los dos bandos lo vamos a hablar mañana, ¿vale? Pero es solo porque tengáis en cuenta que el 1 de octubre Franco ya es elegido generalísimo. Podía haberse elegido a otro. Sanjurjo había muerto en un accidente de avión. Si no hubiera muerto, probablemente hubiera sido Sanjurjo. Queipo de Llano competía con Franco, también podía haberse elegido. Mola igual, ¿vale? Lo que pasa es que eligieron a Franco. Bueno, y ahora han tomado Toledo y ya se dirigen hacia Madrid. Con lo cual, después de haber tomado Toledo, haber salvado a los héroes del Alcázar, lo que tenemos es que el ejército de los sublevados se dirige hacia Madrid e se inicia la campaña de Madrid, la cual va a durar hasta el final de la guerra, porque Madrid no va a ser tomada hasta que se acabe la guerra. Madrid va a ser eficientemente defendida por los fieles a la República. Va a haber tres grandes batallas dentro de los intentos de tomar Madrid. La batalla del Jarama, la batalla de Guadalajara, son en este momento, también está la batalla de la carretera de La Coruña. Bueno, diferentes batallas en las que los ejércitos que están a favor de los sublevados intentan dirigirse hacia Madrid, pero fracasan, son frenados. Tened en cuenta que Madrid tiene una frontera natural bastante eficiente, que es justo donde nosotros vivimos, porque las montañas siempre son fáciles de defender. Y luego además tenemos que tener en cuenta que es la capital y es una ciudad en la que hay mucha población dispuesta a defender por las armas al gobierno de la República. Bueno, entonces tenemos que se intenta envolver Madrid, se intenta atacarla desde diferentes lugares, pero no se consigue tomar. Madrid resiste. Bueno, a partir de ese momento se interrumpe la ofensiva contra Madrid, con lo cual empieza una nueva fase. La primera fase, que es hasta marzo del 37, acaba con que no se consigue conquistar Madrid. Entonces hay que buscar otra opción, porque si te mantienes haciendo algo que está fracasando, pues mal vas, ¿no? Buscan una alternativa. Eso va a marcar que como Madrid no va a caer, que es la capital, pues la guerra vaya a derivar en un conflicto mucho más alargado en el tiempo. Bueno, y a la vez hay que tener en cuenta que mientras está ocurriendo esto, se está intentando limpiar todo rastro de posible republicano de la España de los sublevados, pero también se está intentando limpiar a todo posible sublevado dentro de la zona republicana. Porque al haber una guerra, bueno, existe esa mentalidad, ¿no?, de que no hay que permitir debilidades dentro de tu propio territorio. Y eso lleva a las limpiezas políticas, ¿no?, a eliminar a posibles enemigos políticos, lo cual es muy triste. Bueno, entonces nos queda así segunda fase, abril de 37, noviembre del 38. Dime. No, hombre, por favor, los sublevados sea el gobierno de la República. Los sublevados son los que apoyan el golpe de Estado, se han sublevado. No, los republicanos son los que defienden el gobierno. Los sublevados son los generales que se han levantado contra el gobierno. Sublevarte es rebelarte, es no aceptar de quién aceptabas órdenes. Claro, porque eran el gobierno de la República. Ellos tenían el gobierno. Lo que tenemos es bando sublevado y bando republicano. A los sublevados se les suele llamar muchas veces los nacionales. Pero lo que pasa es que ese concepto de nacional es un poco tergiversado. Porque es nacional son los dos. Gracias por preguntarlo por si acaso. Muchas veces las preguntas las hace uno solo, pero los demás también las tienen, así que agradezco mucho que lo digas. Sublevarse es levantarse. Y quien se ha levantado frente al gobierno son los militares, en este caso de derechas. Bueno, la primera campaña de esta segunda fase es la campaña del norte. Quedaba la zona de la franja cantábrica, Asturias, Cantabria, parte del País Vasco, quedaba bajo manos republicanas. Y lo que van a decidir los sublevados es atacarlas, intentar conquistarlas, ¿no?, tomarlas. Se trataba de la zona más industrializada, exceptuando Cataluña.
la zona del País Vasco, Asturias, Cantabria, era donde había más industria, sobre todo metalúrgica, la cual es muy importante para una guerra, ¿no? Para poder fabricar munición, para poder fabricar armas, tanques. Bueno, entonces interesaba quitarla de manos de la República para debilitar a la República. Bueno, entonces en esta campaña lo que tenemos es que se intenta atacar tanto Asturias como el País Vasco como Cantabria desde las zonas que están sublevadas, que son todas las que la rodean. ¿Por qué habían podido aguantar? Vamos, o por qué van a poder aguantar bastante tiempo, lo mismo que Madrid, por las defensas naturales. La cornisa cantábrica es donde está la cordillera cantábrica, ¿no? Hay una gran cordillera que siempre facilita la defensa de un territorio. Entonces, por eso pudo aguantar más tiempo, porque las incursiones militares son más complicadas. Bueno, durante este momento es cuando, por ejemplo, ocurre el bombardeo de Guernica, que ya sabéis que se pintó un cuadro por Picasso, por Pablo Picasso, para mostrar la crueldad, porque se trató de un bombardeo contra población civil. ¿Quién perpetró este bombardeo, este crimen de guerra? Porque realmente es un crimen de guerra. Bueno, pues la Legión Cóndor. La Legión Cóndor fue la fuerza militar que aportó Hitler o los nazis para apoyar a Franco. ¿Por qué? ¿Por qué arrasaron una población civil? Bueno, pues no queda muy claro, pero se dice que posiblemente fuera para probar su armamento, para probar qué tal eran las bombas que habían estado desarrollando los nazis en los años anteriores, porque las guerras sirven para campos de prácticas, y la guerra civil fue un campo de prácticas para probar nuevas tácticas, nuevo armamento de los nazis y de los fascistas italianos. Entonces el bombardeo de Guernica es parte de eso. Bueno, este bombardeo de Guernica inició una corriente crítica vamos, en defensa de la República, porque desde la República lo que se hizo fue en el extranjero hacer propaganda respecto a la brutalidad con la que se estaba llevando a cabo la guerra por parte de los sublevados, que estaban permitiendo bombardeos de ciudades civiles, con civiles. No se está atacando a un ejército que esté en la ciudad, sino se está atacando a la población civil que no está armada. ¿Por qué lo hicieron también? Pues por desmoralizar. Por desmoralizar. El País Vasco estaba bajo control del PNV, el PNV se mantuvo fiel a la República, pero el PNV era de derechas y era muy católico. Recordad a Sabino Arana, ¿no? Era muy tradicionalista, estaba muy cercano a los carlistas, pese a que el PNV estuviera a favor de la República. Entonces, este tipo de ataques que desmoralizan a la población consiguió virar la posición del PNV para que dejara de apoyar a la República y empezara a ponerse del lado sublevado, ¿vale? Entonces, el País Vasco cae así. Bueno, esta es la Guernica. Bueno, hay mucha controversia sobre si Picasso había pintado el Guernica pensando en el bombardeo de Guernica o era un cuadro que ya tenía preparado antes y luego lo reconvirtió para decir que estaba hablando de Guernica. El caso es que según Picasso sí que servía para representar Guernica y es con lo que nos tenemos que quedar. Bueno, entonces nos queda Asturias. Asturias, Oviedo, en un principio Oviedo había triunfado la sublevación, pero quedaba Gijón, que Gijón era el otro núcleo industrial. Gijón va a ser tomado por las armas, va a ser literalmente invadida, ¿vale? Va a haber bombardeos, va a haber asaltos dentro de la ciudad. Estas imágenes que tenemos de Ucrania actualmente con batallas urbanas, eso ocurrió en España durante la Guerra Civil. Gijón tenía trincheras dentro de la ciudad, en las calles. Bueno, se termina de tomar Gijón y con eso se toma el norte de España. ¿Y qué es lo que nos queda? Bueno, pues a la República le queda esta zona de aquí, ¿no? La República va a intentar hacer ataques sobre Aragón para desviar la atención del bando sublevado en el norte de España, para desviar la atención de aquí, lo que a la República le queda es intentar hacer incursiones en Aragón, por el Ebro. Zaragoza no va a conseguir ser tomada, pero sí Teruel. Esta es la siguiente batalla o gran ofensiva dentro de esta segunda fase, la ofensiva del Bajo Aragón, también llamada Batalla del Ebro. Bueno, los republicanos intentan atacar a través del Ebro. ¿Qué consiguen? Consiguen Teruel en diciembre del 37, pero en 2 meses después lo pierden. Lo que vemos es la ineficiencia militar de la Segunda República, ¿vale? Que aunque consiga hacer avances, no consigue mantenerlos. Consiguen Teruel, pero lo pierden a los 2 meses. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Primavera del 38, las tropas de Franco van a atacar hacia el Mediterráneo.
Como Teruel ha caído, eso digamos que hace caer la defensa que había y a partir de ahí el bando sublevado, los franquistas, consiguen avanzar hasta tomar Castellón. ¿Vale? Ha caído Teruel, cae un muro de contención y se consigue avanzar a través del Valle del Ebro y se toma hasta Castellón y se llega al Mediterráneo. Con lo cual la República ya está, realmente aquí ya está perdida. Está perdida porque ya ha quedado dividido en dos. Tienes las fuerzas divididas entre Cataluña y el interior. ¿Qué es lo que va a hacer la República en esta situación? ¿Qué sería lo lógico? Pues recuperar la Unión. Entonces lo que van a hacer es un ataque sobre esta zona para intentar recuperarla. Se llama la Batalla del Ebro. Bueno, esa Batalla del Ebro va a ser una de las más sanguinarias dentro de la guerra, es donde más soldados mueren. Fue muy cruel y va a fracasar la República. La República no consigue reunificar Cataluña y el interior. Julio del 38, la República lanza su última ofensiva en el frente del Ebro. Querían unir de nuevo los territorios y prolongar así la resistencia de la República. ¿Por qué querían prolongar la resistencia? ¿Por qué no, si veían ya que estaban acabados, por qué no firman la paz, ¿no? Se rinden. Bueno, pues porque en la Segunda República va a haber un presidente, que luego hablaremos de él, Negrín, que su apuesta era aguantar lo máximo posible porque sabía que en Europa se iba a declarar una guerra entre Francia y Reino Unido y los nazis. Él sabía que esa guerra iba a ocurrir y él quería que la guerra civil española durara hasta que declararan la guerra Francia y Reino Unido a Alemania. ¿Por qué? Porque en esa situación España podría ser invadida por Francia y Reino Unido para liberar a la Segunda República de los fascistas, ¿no? De los nazis, de los fascistas italianos y de los sublevados. Esa era la apuesta. El caso es que no triunfó, porque la guerra civil se va a acabar antes de que se declare la Segunda Guerra Mundial. Realmente hubo guerra, era un buen razonamiento, era una buena apuesta, pero no llegó a tiempo. La guerra civil acabó antes de que se iniciara la Segunda República, vamos, de que se iniciara la Segunda Guerra Mundial, por unos meses tan solo. Por unos meses. Bueno, entonces lo que intentaba la Segunda República en este momento es resistir a capa de espada, ¿no? Hasta lo máximo posible. Pero la batalla del Ebro, que es la más sangrienta, termina con derrota casi definitiva para el ejército republicano. Con lo cual, para noviembre del 38, lo que nos queda es una Cataluña y un interior de España divididos. Se va a decidir primero atacar Cataluña, la ofensiva de Cataluña. Cataluña cae en enero del 39 y nos queda Madrid, ¿vale? Cataluña cae en enero y nos queda Madrid. En Madrid la situación se está poniendo muy tensa, porque esa política que os estoy diciendo de intentar aguantar hasta que se empiece una guerra en Europa resulta muy desmoralizante, porque vas a luchar bajo una promesa que no se está cumpliendo, ¿no? Entonces, en la propia República, dentro de Madrid, va a haber un golpe de Estado. Va a haber un golpe de Estado frente a Negrín. Negrín era el presidente de la República en este momento y era quien estaba apostando por resistir. Pero va a haber bandos, digamos, una parte de la Segunda República que va a hacer un golpe de Estado para rendirse, para intentar negociar con Franco. Pero Franco va a decir que no, que por aquí, que yo no negocio, estáis perdidos, os voy a derrotar hasta el final. Bueno, el coronel Casado es quien se revela, quien lleva a cabo este golpe de Estado, apoyado por una parte importante de los socialistas y los anarquistas. Llevan a cabo el golpe de Estado, negocian la paz con Franco, pero Franco lo rechaza. Y esto lleva a que ya lo último que quede es que Madrid sea tomada por las armas. ¿Cuándo va a terminar de ocurrir esto? El 1 de abril. Entonces, el 1 de abril es el día que acaba la Guerra Civil Española. Yo os diría que tendríais que saberos dos fechas, ¿vale? El 17 y 18 de julio del 36, que es cuando es la sublevación, ¿no? El levantamiento. Y luego el 1 de abril del 39, que es el final de la Guerra Civil. Y luego lo demás ya, pues saberos meses, saberos años. Incluso podéis aprenderlo por estaciones. Estas tres fases podéis aprender invierno del 38 a primavera del 39, por ejemplo, ¿no? A lo mejor es más fácil que saberse meses. ¿Bien? Bueno, pues ese es el desarrollo de la guerra civil. Pero ahora tenemos que hablar de unas conclusiones y luego tenemos que hablar de todo lo demás de la guerra civil, que son quién apoyaba a un bando, quién apoyaba al otro bando, cuál es el desarrollo político de un bando, cuál es el desarrollo político del otro. Bueno, conclusiones sobre lo que es el conflicto militar, ¿vale?
Lo primero, el ejército sublevado, los sublevados, ¿vale? Recordad, sublevados son Franco y los otros generales militares de derechas que se han rebelado frente a la República. Bueno, ese ejército sublevado fue muy disciplinado, fue muy eficiente. Tiene lógica, porque es un bando dirigido totalmente por militares. Mientras que el ejército republicano lo que se caracterizó fue por ser indisciplinado. Y tiene sentido, porque en gran medida la parte importante de los que luchaban por la República no eran soldados profesionales, eran milicianos, eran gente de partidos políticos de izquierdas, eran comunistas, eran voluntarios, muchos. Bueno, y luego también por las divergencias ideológicas. Dentro de la República hay muchas opiniones distintas. Están los anarquistas, están los comunistas, están los socialistas, están los republicanos de izquierdas, y cada uno tiene un objetivo con la guerra civil. En el epígrafe que os he subido, lo he intentado contar, lo he intentado mencionar. Por ejemplo, los anarquistas, cuando estalla la guerra civil, lo que deciden es que lo que tienen que hacer primero es la revolución social, y cuando lleven a cabo la revolución social, es decir, tomar las tierras y las fábricas, ya ganaremos la guerra. La prioridad es la revolución social, y luego ya la guerra. Mientras que los comunistas y gran parte de los socialistas lo que quieren es, primero hay que ganar la guerra, y cuando ganes la guerra, ya llevas a cabo la revolución social que te dé la gana. Porque si no ganas la guerra, poca revolución social va a haber, ¿no? Y eso va a llevar a enfrentamientos en los que se van a matar entre ellos anarquistas y comunistas. ¿Vale? Va a haber muchos enfrentamientos dentro de los propios republicanos. Luego, no tenían suficientes mandos profesionales, sobre todo mandos intermedios e inferiores. Luego, siguiente cosa que tenemos que mencionar. En las guerras, quien tiene la iniciativa muchas veces tiene las de ganar. Porque es donde tienes la capacidad de dirigir tú los esfuerzos a donde tú quieres. ¿Y quién va a tener la iniciativa en esta guerra? El bando sublevado. Es quien dirige dónde se lucha en cada momento. Antes os he hablado de que, por ejemplo, el intento de tomar Teruel y Zaragoza era para intentar desviar la atención del norte de España, de Asturias, de Cantabria, del País Vasco. Eso es intentar tomar la iniciativa. Y siempre la iniciativa la mantuvo el bando sublevado. El papel de los republicanos fue, sobre todo, resistir, intentar aguantar el máximo posible hasta que hubiera una supuesta, una previsible guerra mundial, guerra en Europa, que hiciera que las potencias liberal parlamentarias apoyaran el bando de la República, ¿no? Porque es que tenemos que tener en cuenta que aquí estamos hablando de una guerra en la que hay un bando que se está oponiendo al régimen constitucional y un bando que sí que está a favor del régimen constitucional, ¿no? España tenía una constitución en ese momento y ha habido una parte del país que se ha levantado frente a esa constitución, ¿no? Entonces ellos defendían que eran el bando legítimo, la República. Bueno, siguiente. Franco, o en gran medida, el que ocurrió la guerra civil fue causa de Franco. Porque Franco fue quien aprovechó o quien tomó la decisión o quien más apostó porque la guerra fuera una guerra de desgaste, una guerra larga. En vez de intentar acabar la guerra lo antes posible yendo hacia Madrid y acabando con el gobierno de la República, Franco decide que la guerra necesita ser una guerra en la que se purifique España de los republicanos. La guerra va a ser una situación en la que permite que los partidos y los militares más de derechas utilicen esa situación de guerra, esa coyuntura, para purgar España de los revolucionarios. Y es lo que se intenta, ¿vale? Se va a asesinar a líderes sindicales, a líderes de partidos de izquierdas, porque lo que se quiere es una nueva España mucho más pura, ¿no? Una España libre de rojos, de masones. Eso es lo que se quiere. Y la situación que permite eso es la guerra civil. Bueno, también tenemos que decir que esto es desde el bando de Franco, pero también desde la República la guerra se utilizó para purgar España de derechistas. Se va a asesinar a los líderes de la Falange, se va a asesinar a los líderes de partidos de derecha más autoritaria. Es decir, en el fondo se hace desde los dos bandos. Lo que pasa es que quien ganó la guerra, pues fue quien ganó la guerra. Bueno, además, a Franco, el que la guerra se alargara,
le permitía asentarse él en el poder, y que sea él quien mande. Porque así se establece él como único líder eficiente o efectivo dentro del bando sublevado. Es interesante cómo hubo un montón de carambolas que llevaron a que Franco fuera el único que quedaba como posible líder del bando sublevado. Porque, por ejemplo, José Antonio Primo de Rivera le van a asesinar en el 36. Con lo cual, José Antonio Primo de Rivera, que podría haber sido ese líder carismático fascista, al estilo de Mussolini o de Hitler, pues ya no existe. Onésimo Redondo, igual, se le asesina. Bueno, le matan en la guerra, no se lo asesina. A José Antonio sí que se le asesina, porque estaba en la cárcel. Eh, Onésimo Redondo muere. Muere Sanjurjo, muere Mola. Con lo cual, al final, el que queda es Franco. Vale. Bueno, esto ya lo he contado, la estrategia de la República era resistir hasta que hubiera una guerra en Europa. El problema es que Francia y Reino Unido van a abandonar a la República, porque tenían mucho miedo de los nazis. Había una política que se llama política de apaciguamiento, que consistía en no queremos un conflicto con Alemania, vamos a darle lo que quieren, ¿no? Mientras no sea demasiado. Luego Alemania va a invadir Polonia y eso ya es como, no, ahí ya no. Te hemos dejado los Sudetes, te hemos dejado Austria, pero que invadas Polonia ya no, Hitler. Ahí es cuando ocurre la guerra. Pero para ese momento, cuando ocurre eso, ya la guerra civil española ha acabado. Con lo cual Francia y Reino Unido no se van a involucrar. No se quieren meter en líos con los nazis. Bueno, y luego lo último, la intervención militar extranjera va a ser fundamental en la guerra civil. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Dimensión internacional, ¿vale? Esto es el epígrafe 10.3. Os pide que habléis de cuál es la dimensión internacional de la guerra civil. Bueno, lo primero que podemos plantear es que la guerra civil se puede ver como, por ejemplo, un prólogo de la Segunda Guerra Mundial, esto es lo que os estaba diciendo antes. Igual que la guerra de Ucrania ahora mismo sirve como campo de pruebas de los nuevos juguetitos militares de Estados Unidos, de Israel, de Rusia, de los turcos, de los británicos, ¿no? Pues ese tipo de conflictos que ocurren en un país localizado sirven para otras potencias para probar su armamento. Bueno, pues ocurre ahora en Ucrania, ocurrió con España. Fue un prólogo de la Segunda Guerra Mundial. Sirvió a los nazis para probar sus tácticas de guerra y a los fascistas también y a los soviéticos también. Y también podemos verla como un conflicto periférico, es decir, un conflicto que ocurre en la periferia de Europa porque estaba habiendo conflictos reales entre nazis, comunistas, fascistas. Bueno, lo que sí que es indiscutible es que la intervención de las potencias extranjeras fue fundamental. Y sin la ayuda de Alemania e Italia, los sublevados no habrían ganado la guerra. Os he contado que al inicio de la guerra, el cruce del estrecho de Gibraltar ocurrió por el apoyo de los nazis y de los fascistas italianos. Porque si no, las tropas de África, de Marruecos, no habrían cruzado el estrecho de Gibraltar. Porque la superioridad naval y aérea la tenía la Segunda República. Podían haber evitado que ese ejército fuera al otro lado de al otro lado vamos a Europa, al cruzar el otro lado del estrecho. Mientras que en la España republicana lo que vamos a ver es que, como solo tuvo el apoyo militar de los soviéticos, de Stalin, lo que va a ocurrir es una dependencia creciente de los soviéticos. Al final de la Segunda República, al final de la Guerra Civil, la Segunda República va a tener un montón de gente que trabaja ya no para España, sino para la Unión Soviética, para los soviéticos. Y quieren ganar la guerra de España para Stalin, básicamente. Bueno, ayuda de los sublevados, ¿vale? Las ayudas de los sublevados. Bueno, pues 3 países, Alemania, Italia y Portugal. Portugal en este momento tiene una dictadura y esa dictadura es afín a los sublevados, es de derechas y es afín a estos nuevos. Bueno, la primera, la Alemania nazi de Hitler. ¿Qué va a aportar la Alemania nazi de Hitler? Aporta la Legión Cóndor, que era una fuerza armada que tenía tanques, infantería, tenía antiaéreos y tenía aviones, ¿vale? Esas cuatro cosas son fundamentales para la guerra. El hecho más sonado de la Legión Cóndor es el bombardeo de Guernica, porque lo perpetraron ellos, pero hubo muchos más, ¿vale? Hubo otros bombardeos de población civil también. Y luego durante las batallas su apoyo fue muy muy útil. Luego no solo dieron ayuda de soldados, sino que también dieron ayudas económicas. Cuando das una ayuda económica, lo mismo hoy con la guerra de Ucrania,
cuando das una ayuda económica no es que le regales el dinero al otro país, sino que es bajo el presupuesto de que tú me lo vas a devolver cuando termine la guerra. Eso ocurrió aquí. La deuda que va a tener, que va a contraer la dictadura de Franco con los nazis, por ejemplo, se va a pagar con voluntarios españoles que fueron engañados a Alemania a trabajar. Pensaban, había carteles en la España de posguerra, en 1940, había carteles por España, en los barrios pobres, que decían, ¿quieres trabajo? Ve con la falange a trabajar a Alemania. Y se lo vendían como un lugar idílico, la Alemania de los nazis. En ese momento los nazis eran el país más potente de Europa. Bueno, pues esa gente que fue allí pensaban que iban a poder mandar a España el dinero que ganaban. Sorpresa, sorpresa, el dinero se lo quedaban los nazis para pagar la deuda que tenía el gobierno de Franco con Alemania. Bueno, pequeño ejemplo. Bueno, los cazas Messerschmitt son muy famosos dentro de la guerra civil. Eran aportados por los nazis, ¿vale? Aquí tenéis la Legión Cóndor. Siguiente, la Italia de Mussolini. ¿Qué aporta? Bueno, pues la Italia de Mussolini llega a aportar a más de 100.000 soldados. 100.000 soldados italianos que vienen a luchar para el bando de los sublevados. Destaca sobre todo el papel de la armada. La armada son los barcos, ¿vale? La armada son los barcos, las flotas. También dan ayuda económica, dan munición. Bueno, ¿y los portugueses qué dan? Bueno, los portugueses no es tanto una ayuda militar, sino una ayuda más diplomática. Y, por ejemplo, permiten entrar en Portugal a tropas del bando franquista para desplazarse, en vez de tener que ir por España, pueden ir por Portugal. Bueno, en conjunto, más de 100.000 combatientes, 78.000 italianos. Bueno, yo os he dicho 100.000, pero es que hay datos que dicen que hay hasta 140.000 soldados italianos, ¿vale? Pero bueno, tirando por lo bajo, 78.000 italianos, 19.000 alemanes, 10.000 portugueses voluntarios, estos portugueses son voluntarios, más los 70.000 marroquíes de las tropas regulares indígenas. Bueno, luego tenemos que decir que los sublevados también tuvieron el apoyo de la Iglesia, porque desde la Iglesia se va a vender la guerra a través de la propaganda como una cruzada. Es una cruzada en defensa del catolicismo en España, frente a los laicos anticlericales de la Segunda República. Va a haber 48 obispos que van a firmar una carta en la que esa carta se envía a otros obispos del mundo para vender que la causa de los sublevados es la correcta. Y el Papa va a reconocer al régimen franquista durante la Guerra Civil, lo cual hace que los sublevados puedan utilizar esta propaganda, ¿no? Es de justificarse en base a la religión. Y luego, ¿quién apoyó a la República? Bueno, pues poca gente, ¿vale? Les apoyó sobre todo la Unión Soviética y México. México le dan ayuda diplomática y ayuda para recibir a los refugiados españoles. La Unión Soviética es la que realmente aportó tropas y aportó mandos militares y aportó tanques y aportó recursos. Pero lo hacían con un interés. Stalin no regalaba su ayuda. Stalin lo hacía porque lo que quería era conseguir que España se convirtiera en un aliado soviético dentro de Europa. Bueno, aquí tenéis un cartel de Stalin, el título es Joseph Stalin, en España, hablando bien, dando propaganda de la ayuda soviética, ¿no? Ahora, los soviéticos fueron muy inteligentes y dijeron que para pagar las ayudas que les iban a dar los soviéticos a los españoles, lo que tenían que hacer los españoles era mandar el oro que había en el Banco de España a Moscú a guardarlo, pero ese oro nunca volvió, ¿vale? Como una especie de garantía de que se iba a pagar la ayuda que fuera a dar la Unión Soviética, el oro español había que mandarlo a Moscú. Bueno, con esto terminamos esta parte.